bienvenidos a la sesión general. El día de hoy demos la bienvenida al doctor Rodrigo Lozano Corona, quien es médico especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular, con formación en medicina general y cirugía general, además de contar una maestría en ciencias médicas y angiología y cirugía vascular. Actualmente se desempeña como médico adscrito del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos, así como profesor titular de la especialidad avalada por la UNAM en la misma sede. Es investigador nacional nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores, destacando por su participación activa en investigación clínica. Asimismo, funge como coeditor de la Revista Mexicana de Angiología y colaborador del capítulo de Angiología y Cirugía Vascular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Es además, en el ámbito institucional, es presidente del Comité de Investigación de su hospital y ha formado parte de comités de certificación tanto del Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular como de la Sociedad Mexicana de Angiología, participando en mesas directivas recientes. Cuenta con una sólida trayectoria académica, con más de 30 publicaciones científicas, participación como autor principal, editor de libros y múltiples capítulos, además de una amplia actividad como ponente en congresos nacionales e internacionales. En el ámbito docente, ha sido profesor de posgrado desde el 2017 y sinodal del Consejo Mexicano de Angiología. Entre sus distinciones, destaca su mención honorífica en la maestría en Ciencias Médicas. Demos un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de presentar el día de hoy en la sesión general. Agradezco a las autoridades del hospital, así como las del servicio. El día de hoy quiero presentarles la perspectiva de la cirugía vascular en México, pasado, presente y futuro, desde la perspectiva del servicio de angiología del hospital, a razón de la productividad que tuvimos durante la jefatura del Dr. Carlos Ramírez Moreno de 2019 al 2025. Esta es la agenda. Pasaremos diferentes puntos desde la historia de la angiología, el presente, la actividad, los procedimientos que realizamos para que tengan una idea de lo que contamos como hospital, la productividad científica también, las perspectivas futuras y finalmente una conclusión. Como ustedes sabrán, la angiología y cirugía vascular es una rama de la cirugía general y también en algunos ámbitos se ha despegado de la cirugía cardíaca. En México no fue la excepción. Cirujanos generales con formación principalmente en otros países fueron quienes realizaron cirugía vascular, cuando los modelos de hospitales generales y posteriormente hospitales de especialidades, principalmente en el IMSS, en la raza y posteriormente el siglo XXI, fue que se empezaron a formar ya de manera regulada los servicios de cirugía vascular, pero estos tardaron tiempo en consolidarse prácticamente a finales de los 80s. También en nuestro instituto, en el ISSSTE, se consolidó a principios de los 80s dentro del servicio de cirugía vascular, principalmente el Hospital 20 de Noviembre, y en el López Mateos se conformó de manera sólida con la incorporación del Dr. Carlos Ramírez en 1996. 2 años después, en 1998, se incorpora el Dr. Julio Serrano y empieza la Escuela de Angiología del Hospital Adolfo López Mateos. Para la década de los 90s y principios de los 2000 existían solamente 8 escuelas de angiología, 5 en la Ciudad de México, 3 en el interior de la República. Actualmente se cuentan con 18 escuelas, la mayoría se encuentran a nivel de la Ciudad de México. La distribución de las escuelas, 4 pertenecen al ISSSTE, siendo la institución que más predomina en cuanto a la formación de cirujanos vasculares. La incorporación reciente del Instituto Nacional de Cardiología como una escuela nueva y un punto clave donde también era necesario que se independizara la cirugía vascular de la cirugía cardíaca. Esta es una pirámide en la cual podemos identificar cómo antes de la formación o prácticamente de la duplicación de escuelas en angiología, la mayor parte de los angiólogos eran
La formación era menor, digamos, de especialistas, y por eso la carga de edad está todavía muy distribuida. Sin embargo, estas son cifras del 2020, más adelante vamos a ver ya la proporción actual con el hecho de haber detonado prácticamente al doble la formación de especialistas. Bien, como habíamos mencionado, el doctor Julio Abel Serrano Lozano y el doctor Carlos César Ramírez Morelos, quien fungió como profesor adjunto, fueron los formadores de angiólogos en esta institución. Han egresado más de 90 especialistas. Tenemos egresados profesores en hospitales, por ejemplo, del ISSSTE Zaragoza, también a nivel de la República, en Veracruz, también en Sinaloa, también en los hospitales privados, en el Hospital Español de México, también los profesores titulares y adjuntos son egresados de López Mateos. Es decir, el impacto se puede medir de manera directa, pero también existe un impacto de manera indirecta. Hablando sobre el presente de la angiología, me gustaría retomar estos últimos 7 años, tomando en cuenta que todos los servicios de salud fueron de alguna manera alterados por la pandemia de COVID-19, y en nuestro caso no fue la excepción. Les presento en esta diapositiva un esquema general. Registrados en el CIMED durante 7 años, 2.554 procedimientos. Probablemente este sea un subregistro, el cual puede ir desde procedimientos percutáneos, como puede ser colocar un catéter venoso central, hasta la reparación de una aorta torácica. Si lo ponemos en procedimientos, se realiza por lo menos uno al día, 365 en promedio, más las 20 a 30 consultas que se atienden de lunes a viernes en los 2 turnos, más las 10 a 15 interconsultas que se atienden de otros servicios y del servicio de urgencias principalmente, más los 10 a 5 ultrasonidos que se realizan también de todos los derechohabientes. Tenemos un enfoque muy repartido entre patología arterial y venosa. Recordar que algunos centros médicos como del IMSS, La Raza, Siglo XXI, se enfocan en atender patología arterial. Nosotros vemos casi por igual patología arterial y venosa, y también tenemos un enfoque predominantemente endovascular, mínimamente invasivo, a la par de las tendencias internacionales, donde se pretende que los procedimientos sean menos dolorosos, causen menos hospitalización hacia los pacientes. Y de estas patologías, ¿cuál es la que más prevalece? La que más prevalece es la enfermedad arterial periférica, es decir, la enfermedad ateromatosa en las extremidades inferiores, representando el 47% prácticamente del volumen a nivel de todas las patologías. Sin embargo, también es importante destacar otros 2 puntos, como es la cobertura de urgencias, tanto vasculares, ya que hospitales como 20 de noviembre lo tienen activo 24/7 el hecho de captar pacientes de urgencia, tienen un sistema de admisión continua. En el López Mateos sí se atienden estas patologías vasculares de urgencia, y además tenemos el soporte intrahospitalario, lo cual nos da una perspectiva horizontal, es decir, podemos apoyar a otros servicios, no solo con la colocación de catéteres o accesorios vasculares, sino también con el apoyo transoperatorio cuando tienen algún tipo de inconveniente con la disección o el control de la hemostasia. Y podríamos decir que nuestra tercera fortaleza es tener un portafolio completo, donde no solamente atendemos patología arterial periférica y patología venosa, sino también atendemos patología de aorta, de carótida, y todo esto con una perspectiva de mínima invasión. ¿Cuál sería la lectura entonces? Les pongo aquí algunas gráficas donde podemos identificar uno de los hitos más importantes que atendemos, que es la enfermedad arterial periférica en el paciente con diabetes, conocido como chronic limb-threading ischemia, en el cual sabemos que es una urgencia vascular que no se va a presentar con una claudicación, sino con una herida, una infección que no cicatriza y que puede llevar al paciente a una amputación mayor. Vemos en la línea amarilla el número de casos que hemos tenido. Esta es una corte histórica del 2012 hasta el 2018, antes justamente de la pandemia, en el cual podemos ver cómo a partir de 2015 se dispara mucho el número de pacientes que acuden al hospital con pie diabético. Pero también a la par de eso, nosotros empezamos a utilizar nuevas herramientas de screening y sobre todo el advenimiento de la cirugía endovascular y los procedimientos de revascularización en sala de hemodinamia, que nos ayudaron, como pueden ver en la línea gris, también a disminuir
el número de amputaciones, de tal manera que esta incidencia es proporcional. Si hay más casos, podríamos decir que en promedio tenemos el mismo número de amputaciones, pero como vemos más casos, son más las extremidades que se salvan. Y también aquí tenemos otra gráfica en la cual podemos ver una clasificación que actualmente utilizamos para ver el grado de afectación que tienen los pacientes con pie diabético, ver que desafortunadamente nos están llegando los pacientes más graves, los que tienen peor pronóstico. Si esto lo trasladáramos al terreno del cáncer, serían pacientes ya con metástasis, que prácticamente no se les puede ofrecer nada más. Sin embargo, pues nosotros intentamos también ayudar a estos pacientes, y aunque en ellos también se encuentra el porcentaje de amputación mayor más alto, hemos logrado, como lo mostraré más adelante, impactar de manera positiva en el salvamento de extremidades. Entonces podemos decir que tenemos un alto impacto en la enfermedad arterial periférica, y podemos denominar que el hospital es de los pocos centros reales que tienen un programa de salvamento de extremidad. En algunos otros centros priorizan la patología arterial hacia las aortas y las carótidas y no hacia el salvamento de extremidad. Sin embargo, todavía tenemos tareas pendientes, todavía podemos mejorar este centro de salvamento de extremidad. ¿Cómo haciéndolo? Creando grupos multidisciplinarios. Sabemos que los pacientes que llegan con pie diabético es una complicación de una diabetes maltratada, y si el paciente no es captado en ese momento por un grupo de medicina interna o de endocrinología que logren cambiar sus niveles de glucosa en ese momento, desafortunadamente el paciente va a reincidir. Además del control infeccioso, que por guías internacionales se recomienda se haga por infectología y mediante cultivos para disminuir la resistencia antimicrobiana. Estos grupos multidisciplinarios que se comportan o se conforman de 4 pilares, que es la revascularización, el cuidado de la herida, el control metabólico y el control de la infección, han logrado disminuir todavía hasta un 80% más las amputaciones mayores. Y no es una cuestión que requiera más gastos, únicamente es una cuestión de logística. Bien, aquí ponemos una comparación internacional con algunos reportes. Desafortunadamente no todos los hospitales tienen a la luz pública sus productividades. Podemos consultar una del Reino Unido y podemos ver que tenemos una productividad muy similar a lo reportado a nivel del Reino Unido en cuanto a la revascularización de las extremidades inferiores, más para la perspectiva endovascular. En la parte abierta, creo que ha sido una cuestión de logística. Hemos intentado no solo resolver los casos con cateterismo, sino también con derivaciones como bypass, apoyado por nueva literatura que todavía mantiene a la cirugía abierta muy vigente y muy útil. Sin embargo, por cuestiones logísticas, muchas veces es más fácil que el paciente entre en hemodinamia a esperar a que se asigne una sala de quirófano. Y como pueden ver, todavía tenemos una gráfica mayor en cuanto a amputaciones. Todavía esto lo podríamos reducir aún más, pero tomando en cuenta que tenemos áreas pendientes como la formación de grupos multidisciplinarios y sobre todo pacientes muy complejos que tienen una referencia tardía, desafortunadamente. Se ha establecido en metaanálisis que esperar más de 14 días desde que el paciente empieza con una lesión a que recibe tratamiento multidisciplinario es un factor de riesgo para amputación mayor, y desafortunadamente nuestros pacientes están llegando en promedio después de 50 días de haber empezado con los problemas. Entonces, como podemos ver, es un caso muy complejo, heterogéneo, tiene que implicar no solo el tercer nivel, sino también el primer nivel de atención, activar la referencia, y es una tarea que va a ser un reto para las instituciones de salud, ya que el pie diabético es la patología que más causa costos directos e indirectos de las complicaciones de la diabetes. Aquí les muestro una gráfica donde en amarillo podemos identificar las barras justamente de los procedimientos que realizamos durante la pandemia, en el cual pueden ver como hubo un incremento del procedimiento endovascular. Sabíamos que los hospitales tenían reconversiones completas o híbridas dependiendo del aumento de casos de COVID, en los cuales se atendían exclusivamente casos de COVID o se podían atender otras patologías. Afortunadamente tuvimos, y esto es un reconocimiento a las autoridades, tuvimos apertura de la sala de hemodinamia, seguimos utilizando los procedimientos endovasculares de revascularización. Aquí aumentó nuestra productividad, cuando en el mundo muchos cirujanos vasculares habían decidido suspender este tipo de procedimientos.
y nosotros identificamos que el hecho de mantener las salas de hemodinamia abiertas para seguir salvando extremidades repercutía de manera importante no solo en la amputación, sino en la sobrevida de los pacientes, por lo cual con esta publicación nosotros hacíamos énfasis en si en futuras pandemias tenemos estas disyuntivas nuevamente de reconversión, se trate de no cerrar los servicios de hemodinamia y de revascularización endovascular. Les presento aquí un caso clínico, un paciente que tiene permeabilidad de la arteria femoral superficial y femoral común, posteriormente oclusión de la arteria femoral superficial con algunas colaterales que dan un poco de irrigación sanguínea hacia la arteria poplitea, y después de algunos procedimientos de aterectomía se logra restablecer la circulación, se limita la amputación y se evita una amputación por arriba de la rodilla. Este paciente sigue siendo independiente y puede tener una marcha por sí solo. Referente al punto 2, al servicio que requieren asistencia por cirugía vascular, este es un reporte internacional en el cual el servicio con el que se trabaja más a la mano en Estados Unidos es con cirugía de columna, en procedimientos como el ALIF o la instrumentación anterior, en el cual muchas veces tienen que disecarse y separarse los vasos no solamente de la aorta, sino también de la cava y sus ramas ilíacas, pero no es el único servicio: cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía hepatobiliar, urología. Este es el esquema de nosotros. Realizamos más de 30 procedimientos, tenemos registrados en CIMED, en los cuales apoyamos a cirugía general o servicios no especificados, pero también a cirugía de columna, a urología, también a ginecología, a cirugía cardíaca y a cirugía de tórax. Eso en cuanto al apoyo transoperatorio al momento de hacer un control vascular y hemostasia. Sin embargo, también como un servicio horizontal o de apoyo está la colocación de catéteres, que se han realizado más de 400 procedimientos, todos guiados por ultrasonido, lo cual disminuye el número de intentos y también de complicaciones en pacientes de terapia intensiva, sometidos a cirugía mayor por indicación de anestesiología, pacientes ya hospitalizados, tanto en servicios clínicos como quirúrgicos, pacientes oncológicos, la colocación de catéteres puertos y catéteres temporales y permanentes o de larga duración como acceso vascular para hemodiálisis, así como la creación y mantenimiento de más de 140 fístulas arteriovenosas, lo cual también disminuye las complicaciones derivadas del acceso vascular en pacientes que se hemodializan. Les comentaba que teníamos un portafolio completo, les muestro aquí las principales patologías que tratamos en el aspecto venoso: la insuficiencia venosa crónica o lo que conocemos como varices, en las cuales tenemos un abordaje de inicio abierto, se hacían sapenectomías clásicas, y posterior con el advenimiento de láser y radiofrecuencia, así como la adquisición por la nacionalización de hemodinamia de algunos dispositivos que también son ambulatorios para cerrar las venas sin utilizar energía térmica, también hemos realizado estos procedimientos, de tal manera que también al momento tenemos un 50 y 50, estando en regla o en concordancia con recomendaciones internacionales que desde el 2015 a la fecha anteponen a la cirugía venosa endovascular como la primera elección, ya que tiene la misma tasa de efectividad que la cirugía abierta y además una recuperación más rápida y menos molesta. Posteriormente, de este lado, en color azul, aquellos padecimientos obstructivos de la circulación venosa, los cuales pueden ser crónicos o pueden ser agudos. En el caso de agudos podemos realizar trombolisis dirigida, lo cual, a diferencia de la trombolisis sistémica, disminuye las posibilidades de sangrado, y hemos realizado más de 117 flebografías con la intención también de permeabilizar vasos que están ocluidos de manera aguda o crónica. Una imagen de la cirugía clásica, de la cirugía endovenosa y de un ejemplo de un dispositivo que utiliza cianoacrilato para cerrar la circulación venosa. En cuanto a otras patologías, comparado con países como el Reino Unido, sí tenemos una clara diferencia, como es el tratamiento de la patología aórtica y de la enfermedad carotídea. Nosotros realizamos en carótida 8 procedimientos al año, en promedio en cirugía de aorta, alrededor de 1 a 2 procedimientos al año, comparado con el Reino Unido, donde realizan más de 4.000 procedimientos al año. Esto obviamente juntando los casos de todos sus centros.
Sin embargo, podemos ver que la patología aórtica también ha ido en aumento. Como podemos ver, en los años del COVID hubo una disminución importante de tratamientos de aneurisma de aorta abdominal y enfermedad teromatosa de la aorta, pero que han ido aumentando con los años y que seguramente este incremento lo seguiremos viendo de ahora en adelante. La patología aórtica también se trata principalmente de manera endovascular, porque hemos identificado que a corto plazo, es decir, a menos de 30 días, tiene mayor efectividad comparada con la cirugía abierta. Aquí podemos ver un aneurisma de aorta abdominal, una masa pulsátil a nivel del abdomen, la tomografía en la cual se identifica el aumento de volumen de la aorta. El riesgo de esta patología es que se rompa y que el 80% de los pacientes fallecen. Este es un ejemplo de una reparación abierta, la interposición de un injerto y la exclusión del aneurisma, y esta es la imagen de un procedimiento endovascular en el cual se despliega una endoprótesis y entonces el aneurisma queda excluido. Esta es la imagen del procedimiento, y esto ahorra la posibilidad de hacer una laparotomía. Posteriormente se hacía mediante incisiones inguinales, y este es un caso que se trató hace un par de semanas, donde el procedimiento ya se hizo prácticamente percutáneo, con un par de puntos únicamente a nivel de la ingle. Retomando las fortalezas que tenemos como servicio, somos un servicio competente, en lo mínimamente invasivo, un servicio transversal, y tenemos también una línea venosa muy activa. En cuanto a la productividad científica del servicio, va de la mano de la productividad o del fortalecimiento del campo de los residentes. La mayor parte de sus tesis se publican. Tenemos más de 17 publicaciones en PubMed o en índices internacionales, y más de 100 publicaciones de índices latinoamericanos. Afortunadamente, la revista de Angiología y Cirugía Vascular se ha ido posicionando en índices latinoamericanos. Todavía está pendiente que se posicione en índices internacionales como PubMed, y podemos ver que las publicaciones que nosotros tenemos han servido de referencia para otras publicaciones. Estas son las citas que han tenido las publicaciones que nosotros hemos realizado en los últimos años. Además, libros en los cuales ha participado activamente el servicio, tanto de patología arterial, venosa, pie diabético, accesos vasculares, así como trabajo conjunto con sociedades de cirugía general, como es la Academia Mexicana de Cirugía, que tiene un volumen de clínicas quirúrgicas ya de bastante antigüedad y prestigio, y también la nueva publicación del Tratado de Cirugía General, en el cual tuvimos la oportunidad de escribir también 2 capítulos. Estas guías además se han tratado de hacer accesibles, se han hecho resúmenes en los cuales se tienen flujogramas, infogramas, imágenes informativas, es decir, todos estos libros se pueden descargar, tenerlos en el celular, y es una forma también de hacer accesible la ciencia. Como lo habíamos mencionado, formamos parte del cuerpo editorial de la revista de Angiología y Cirugía Vascular como coeditores. También hemos trabajado como profesores en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, como asociados, y también como parte del capítulo de Angiología de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca. Todo esto para darle difusión a nuestra especialidad y para seguir trabajando de manera conjunta con especialidades afines. En cuanto a la divulgación de la ciencia, no todo a nivel de revistas científicas, sino también de acceso a la población y al público en general, en podcast que podemos encontrar en cualquier plataforma, en revistas o boletines que tienen una escritura mucho más digerible, y próximamente ya también hicimos grabaciones en el podcast oficial de el ISSSTE. En cuanto a las perspectivas futuras, tenemos metas. Queremos seguir implementando y siendo un centro de referencia en cuanto al salvamento de extremidad. Queremos tratar más casos exitosamente, tanto arteriales como venosos, tener mayor capacidad resolutiva en los casos complejos, principalmente de las patologías que no son tan frecuentes en nuestro centro, como es la patología aórtica, y mejorar la calidad de nuestros datos operativos para que todos puedan seguir con transparencia y de manera continua la productividad del servicio, compararnos también con otros servicios con la intención de seguir mejorando, homogeneizar nuestros criterios, nuestro desempeño y que nuestro trabajo como adscritos
sea más justo y equiparable entre unos y otros. Sin embargo, nos enfrentamos a algunas cuestiones que son innegables, como el aumento de la población con enfermedades vasculares. Vemos que dentro de las primeras 15 causas por las cuales los mexicanos acuden a consulta médica se encuentra la enfermedad venosa crónica, y que esto aumenta con los años. Podemos ver aquí las décadas, siendo más frecuente conforme avanzamos en la vida. Esto va a ir en aumento. Sabemos que la pirámide poblacional de México se va inclinando hacia la población mayor, y podríamos decir que calculando que tendremos posteriormente más de 30 millones de habitantes mayores de 60 años, haciendo un cálculo, serían 5 a 8 millones de pacientes con enfermedades arteriales únicamente, sabiendo que la enfermedad venosa es más frecuente, lo cual tendríamos aproximadamente 3.000 pacientes por cada angiólogo. Y esta no es una situación exclusiva de México. Podemos ver datos de Estados Unidos en los cuales ellos para el 2010 tenían un déficit de 2.1 angiólogos, es decir, solamente les faltaban 59, pero con el cálculo de crecimiento poblacional van a tener un déficit de casi 1.000 angiólogos, que va a ir superándose en porcentaje. Y no es exclusivo de países de primer mundo, es la tendencia que también va presentando nuestro país. Además de que entrevistando a algunos estudiantes de medicina, ya no consideran su primera opción las especialidades quirúrgicas, sobre todo aquellas que tienen largo tiempo de especialización, ya que tienen una percepción de que hay un mal estilo de vida en estas especialidades, de que hay un alto índice de burnout, además de que hay un espacio pequeño dentro de los programas universitarios de medicina para conocer áreas de la salud como es la angiología, ya que no existe una materia tanto en los programas de enfermería o de medicina general específico de angiología, y cuando se ha interrogado a un especialista qué le hizo decidir inclinarse por una especialidad, ellos mencionan que el principal determinante en la elección de la especialidad es haber estado expuesto durante la formación. Por eso la Sociedad de Cirugía Vascular hace unas modificaciones para atraer a cirujanos vasculares, porque al parecer este va a ser un problema de salud pública para el futuro. Como podemos identificar, les mencionaba que con la apertura de las escuelas de angiología, ahora el mayor porcentaje de cirujanos vasculares son de la generación, o somos de la generación millennial, una generación caracterizada por tener un deseo mayor de calidad de vida, mayor importancia en las relaciones afectivas y metas personales, buscando un equilibrio trabajo-vida y que no toda nuestra vida sea el trabajo, defensa de la equidad, menor tolerancia a la injusticia, y también buscar una comunicación mucho más sencilla, aunque con una inseguridad también financiera. Y obviamente la Sociedad de Cirugía Vascular de México hizo algunas encuestas en base a las publicaciones que les mencioné anteriormente, y podemos ver en verde cómo los cirujanos baby boomers, la mayor parte de ellos, trabajaban a nivel institucional, siendo menos del 10% los que únicamente se dedicaban a la medicina privada. Esto fue cambiando con la generación X, en los cuales el 30% trabajaba más de 10 años en las instituciones, el resto menos de 10 años, y después cambiaba su práctica únicamente a la medicina privada. Y como pueden ver en amarillo, los millennials, menos del 10% son, aunque somos más en número, somos menos médicos que tenemos afinidad hacia trabajar en las instituciones, o al menos no por más de 3 años, aunque algunos nunca han trabajado en una institución y han buscado que su práctica sea 100% privada. Entonces, como especialidad y como hospital nos enfrentamos al reto de más patología, de pacientes con más enfermedad vascular y de menos captación de médicos para los servicios de salud pública. Como conclusiones, me gustaría mencionar que la angiología de México no se entendería igual sin el aporte del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos y sus integrantes, y que gracias a sus iniciadores contamos con un servicio muy competente, como lo pudieron ver, aunque es tarea de todos, desde administrativos hasta operativos, volverlo a un servicio de excelencia. Sin embargo, ninguna cifra o dato que yo pueda presentar en este momento podrá reflejar el impacto de las personas que con su presencia y trabajo han hecho posible el funcionamiento de este servicio. Y por eso quiero agradecer y aprovechar el espacio para dar un reconocimiento del servicio de angiología como representante del servicio al doctor Carlos César Ramírez Moreno,
por más de 30 años de labor en el servicio de angiología del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos. Y a su vez, la angiología del López Mateos no se entendería igual sin sus protagonistas. El doctor Carlos César Ramírez Moreno tuvo una formación prácticamente en el ISSSTE, desde médico interno de pregrado, en la residencia de cirugía general también, en la residencia de cirugía cardiovascular, se destacó por ser el jefe de residentes, tuvo una tesis muy encaminada a la patología vascular que trataba sobre el diagnóstico y manejo de los aneurismas de aorta abdominal, siendo su asesor de tesis su profesor titular y jefe de servicio, el doctor Germano López. Además, el doctor Ramírez tuvo la afinidad de ser socio de la Sociedad Mexicana de Angiología y de certificarse ante el Consejo Mexicano de Angiología, lo cual lo vino haciendo desde 1992. Tuvo también cargos directivos, sin embargo, con nosotros se incorpora en el 1996 como adscrito y posteriormente asume la jefatura del 2019 a la fecha. Con esta semblanza curricular queremos concluir con que los servicios se construyen con años de trabajo, con disciplina, con enseñanza, con exigencia, con ejemplo y con visión, y en esa construcción el aporte del doctor Ramírez ha sido decisivo. Con orgullo y queremos reconocer su legado en el pasado, presente y futuro de la angiología de López Mateos y también de México. Sin su aporte, lo he presentado no decir igual.